Buenas noches a los asistentes, bienvenidos. En nombre de la Asociación Civil Foro Académico le damos la bienvenida por asistir a esta mesa de debate de derecho laboral conveniente para la sociedad. Foro Académico es una asociación civil que tiene más de 10 años encargada de la difusión del derecho. Creemos que el enfoque en el cual debemos abordar el derecho es un enfoque multidisciplinario, un enfoque crítico. Es por eso que este debate va orientado hacia ello. Creemos que el hecho de cuestionar ciertas instituciones del derecho, incluso ciertas ramas del derecho, es importante para afianzar nuestros conocimientos o, en todo caso, desechar las concepciones que teníamos preestablecidas. A continuación le voy a presentar a los expositores de la mesa de debate. Por el lado derecho tenemos al doctor Javier Neves Mujica. El doctor es profesor del Departamento Académico de Derecho de esta Casa de Estudios. Ha sido decano de la Facultad de Derecho desde el julio del 2005 hasta junio del 2008. Ha sido coordinador del área laboral de la Facultad de Derecho desde julio de 1991. Miembro de la Comisión Permanente de Asuntos Académicos, asesora del Consejo Universitario. A su costado, el doctor Daniel Ulloa Millares es máster de empleo, relaciones laborales y diálogo social por la Universidad Castilla-La Mancha, España, profesor ordinario en la Pontificia Universidad Católica del Perú a la fecha, asociado del estudio Rebasa Alcázar y de las casas Abogados Financieros. Por el otro lado, más acá, a la izquierda, tenemos al profesor Enrique Gersi Silva, abogado egresado de esta Casa de Estudios, con maestría en Derecho Civil de esta Casa de Estudios también, profesor de la Universidad de Lima, profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, profesor honorario de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, profesor visitante de la Escuela Superior de Administración de Empresas en Buenos Aires, miembro de la Royal Economic Society. Por este lado izquierdo, por este extremo izquierdo, tenemos al profesor Guillermo Cabieses Crobeto. Él es abogado por la Universidad de Lima, máster en Derecho por la Universidad de Chicago, profesor de esta Casa de Estudios, de la Universidad de Lima y de la Escuela de Graduados y de la UPC. Habiendo presentado a los expositores, procedo a presentar al moderador de esta mesa de debate, que es el alumno Robinson Olivera Mendieta. Él es miembro de la Comisión de Investigaciones de la Asociación Civil Foro Académico, quien procederá a dar las condiciones de esta mesa de debate y procedemos a darle uso de la palabra. Esperamos que esta mesa sirva para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones y esperamos que sea de su agrado. Gracias. Buenas noches. Aclarando algunos temas operativos acerca de cómo se va a desarrollar esta mesa de debate, son 7 minutos para cada ponente para responder la pregunta. Después van a tener 5 minutos para realizar alguna dúplica si lo creen pertinente, y finalmente una réplica, y finalmente 2 minutos para alguna dúplica. Permítame transmitirles la inquietud que me sirvió de motivo para invitar a estos reconocidos profesores y realizar esta mesa de debate. Asumiendo una visión, la visión que tiene Thomas Hobbes acerca del hombre en el estado de naturaleza, un mundo sin derecho, puede actuar como se le plazca, incluso dañando a otros. Los únicos límites que tiene este hombre para imponer su voluntad hacia sus semejantes son solo los que le establecen su capacidad cognitiva y su fuerza física. En el estado de naturaleza, debido a que no hay derecho, el hombre se encuentra en un constante estado de guerra, y para evitar que unos se maten a otros, los hombres mediante un pacto social crean al Estado, el llamado por Hobbes Leviatán. Para que este Leviatán pueda existir, los hombres dentro de su pacto social acuerdan renunciar a ciertas libertades. Dentro de estos acuerdos establecen que ya no harán justicia por sus propias manos, ejerciendo la autotutela, salvo algunos supuestos, claro está, como el caso de la legítima defensa. El que se encargará de administrar justicia ahora será el Poder Judicial. Si bien hay arbitraje, es cierto, es solo para temas patrimoniales. Igual el laudo arbitral el Estado lo revisa si se interpone algún recurso de anulación, bueno, siempre en cuanto estén las causales de afectación de derechos fundamentales y debido proceso.
Las personas ya no combatirán el crimen con grupos de vigilantes, sino que estos se encargarán un grupo de personas, funcionarios públicos ellos, a los que llamamos ahora policías. El problema es que con el tiempo este leviatán tiende a crecer, pretendiendo expropiar más libertades al ser humano. Es por ello que estamos obligados como ciudadanos a permanecer siempre vigilantes ante el Estado. Si el Estado mediante una ley me quiere restringir alguna libertad, tendrán necesariamente que justificármelo. Es así que llegamos al tema de esta mesa de debate. ¿Por qué? Porque hace algún tiempo las personas gozaban de la libertad de contratar libremente entre ellas. Pero en un determinado momento de la historia, el Estado percibió un descontento popular, clases obreras movilizándose en protesta. Entonces, el Estado, en base a su percepción del problema, dijo: acá hay una desventaja de unos con otros, entre empleadores y trabajadores. Entonces se le ocurrió crear leyes para compensar esa desigualdad. Estas leyes dan origen a la rama del derecho laboral, que viene a ser un derecho desigual igualitario, para igualar las condiciones entre empleador y trabajador. Pues bien, en esta mesa de debate veremos si lo que el Estado percibió en aquel momento fue lo acertado o fue algo equivocado. Ahora sí, paso a callarme y que hablen los protagonistas de esta noche, y me gustaría que empiecen comentándonos acerca de sus ideas de cómo así y por qué se origina el derecho laboral. Doctor Neves tiene la palabra. Buenas noches, muchas gracias a Foro Jurídico por invitarme a participar en esta mesa. Yo partiría de la pregunta: ¿qué ocurriría si no hubiera derecho al trabajo? O lo que es lo mismo, ¿para qué sirve el derecho al trabajo, ¿no? ¿Por qué surge? Y esa es una pregunta que creo que, más que una hipótesis de futuro, es una comprobación de lo que pasó cuando el derecho al trabajo no existió. O sea, no es simplemente ponernos a especular qué ocurriría si no hubiera el derecho al trabajo, sino podríamos partir de qué sucedió cuando efectivamente no había derecho al trabajo. ¿Y qué es lo que sucedió? Que la relación laboral estuvo regulada, pero estuvo regulada principalmente por el contrato de trabajo, que al estar suscrito por dos sujetos con poderes asimétricos, un sujeto con la propiedad de la empresa y con el poder de dirección, y otro sujeto solo con la disposición de su trabajo y subordinado al anterior, conducía a resultados inequitativos, de manifiesta explotación. Eso generó en los trabajadores la conciencia, alentada por algunos pensamientos como el anarquista y el socialista, de que no sería posible compensar la ventaja del empleador sin una organización. Ahí de alguna manera me adelanto al punto 4, la organización sindical surge de esa condición y es un instrumento esencial para que se constituya el derecho al trabajo, a tal punto que yo diría, en síntesis, no habría derecho al trabajo si no hubiera habido antes una organización sindical que presionó a los empleadores y presionó al Estado para que se regulara de una manera equitativa esta relación. Y decir que se regule de una manera equitativa creo que significa que no se regule por el contrato, porque el contrato, si bien tiene apariencia de bilateralidad, cuando se produce en relaciones estructuralmente desiguales, como la que se da entre un empleador y un trabajador, conduce en verdad a la imposición de la voluntad del fuerte sobre el débil. O sea, no es un acto realmente bilateral, ¿no? El propio derecho civil admite eso. El derecho civil, en una perspectiva de socialización del contrato, por ejemplo, la que está presente en nuestro Código Civil vigente, establece que si hay asimetría entre, por ejemplo, una empresa proveedora de un servicio público esencial, como es la telefonía, y cualquiera de nosotros como usuario, el Estado no es neutral, ¿no? Las cláusulas generales de contratación, a partir de las cuales esa empresa celebra contratos por adhesión con todos sus usuarios, son aprobadas administrativamente. Y en caso de dudas sobre el significado de alguna cláusula, tienen que interpretarse en favor del consumidor y en contra del proveedor. Entonces, si el propio derecho civil, que es el derecho de la igualdad y de la libertad, por excelencia, reconoce que en ciertos casos hay disparidad y se ve obligado a intervenir en protección de los usuarios, con mayor razón en aquellas áreas en las que la desigualdad es estructural. ¿Cuál tiene que ser la regulación equilibrada, paritaria,
hay dos. La ley, una ley que fija pisos, una ley de mínimos, y el convenio colectivo. La norma por excelencia, porque es producida por la autonomía de las propias partes. O sea, en cuanto pudiéramos tener un piso legal mínimo, es decir, restringido a lo estrictamente esencial, y que el resto de regulación complementaria o suplementaria pudiera estar contenido en convenios colectivos celebrados entre las partes de manera más o menos equilibrada, creo que eso sería el ideal. Mi impresión es que la sustitución de estas fuentes equilibradas, ley de mínimos y convenio colectivo, y la vuelta al contrato como única fuente de regulación sería el retroceso a la desigualdad, la vuelta a la desigualdad. Por eso es que creo que debe haber una regulación y que la discusión podría estar en cuál es la intensidad de esa regulación. Y eso podría tener que ver con los niveles de desarrollo o con las situaciones de expansión o de crisis en que se encuentren las economías en cada situación concreta. Pero que debe haber una intervención reguladora y no dejarse todo al libre mercado me parece una necesidad, ¿no? El trabajo, como dijo la Organización Internacional del Trabajo en 1919, no es una mercancía. El trabajo es inherente a la persona. La persona no puede desvincularse de su trabajo. Es una capacidad del ser humano. Y por tanto, no es lo mismo comerciar trabajo que comerciar ladrillos, plátanos o lo que fuera, ¿no? Que son bienes perfectamente separables de la persona. El trabajo toca la dignidad. Y la función del Estado social y democrático de derecho, como el que se ha dado en nuestra Constitución, a pesar de la influencia liberal que tuvo, es esa. Es un mercado social, no es un mercado liberal. Muchas gracias. Muy bien, doctor Ulloa. Bueno, muchas gracias. También quiero agradecer a la organización por haberme invitado y compartir esta mesa con ilustres personas en este debate, en el cual, complementando lo que dice el profesor Neves, pues yo quisiera que se pregunten o que nos preguntemos todos si tendríamos la necesidad de trabajar si el Estado nos dice una cuota mensual de $10.000 o, si quieren, dado que el sol está más alto, de 30.000 soles mensuales. Como ocurre de repente en los países nórdicos, escandinavos, donde hay que se ve como el modelo de la flexiseguridad o el modelo a seguir en las regulaciones de trabajo. Quisiera saber si el Estado o alguna empresa nos garantiza un ingreso, tendríamos que defender la subsistencia del derecho al trabajo, porque el tema del derecho al trabajo es un tema que no es una creación solamente de la revolución industrial o producto de la revolución industrial. De repente ese es el derecho que conocemos, que estudiamos, que insertamos. Pero el trabajo ha estado regulado en las sociedades. El trabajo, las personas tenían que trabajar unas para servir a otros. Llámenlo esclavitud, llámenlo coloniaje, llámenlo según las estructuras históricas de ese momento. Posteriormente, había ricos y pobres. Y yo creo que ahí está, la esencia o la base de por qué el derecho del trabajo. Porque el derecho del trabajo se identifica o utiliza la imagen del trabajador pobre. No del trabajador ultra cualificado y gerente general, donde de repente podemos discutir si también le compete que lo proteja el derecho del trabajo, a pesar de que cumple una labor personal, remunerada y subordinada. Sino que esencialmente, y esta es otra pregunta que le hago al auditorio, pensemos, cuando yo les digo, imaginen un trabajador, no van a poner de repente a un profesor de universidad o a un gerente general de una empresa. Van a dibujar seguramente un obrero con mameluco, hombre además, con mameluco y todo sucio, en una gran empresa. Porque claro, esa es la imagen que la historia nos ha llevado, y que las películas también nos han llevado a conceptuar sobre la figura del trabajador, que debe ser objeto del derecho del trabajo. Yo les recomiendo una película que está en YouTube, o si no les gustan las leyes del mercado, la pueden conseguir en alguno de los polvos que hay acá, que se llama Dines. Dines es el apellido de un cura belga que justamente luchó por la defensa de los trabajadores
allá en la Europa de fines de los 1800. Para que en esta película, que está basada en un libro, de una biografía de este cura, se revela, al igual que más o menos trata de poner Vargas Llosa en su libro La Vuelta de la Esquina, cuando describe la situación en la que vivía Flora Tristán y ella difundía sus ideas, la forma en que se trabajaba en esa época, o si quieren, vayamos a ver cómo se trabaja acá fuera de Lima. Porque quien trabaja es quien necesita un ingreso para satisfacer sus necesidades. Repito, si el Estado midiese 30.000 soles mensuales, vamos a ver si todos estuviésemos o necesitásemos trabajar. Pero quien trabaja necesita un bien que, como es fungible, le puede servir para satisfacer ciertas necesidades. Y en esa búsqueda de ese bien, se encuentra en un mercado que él no creó, que él no inventó, y en la que solamente tiene un bien que puede intercambiar, que es su trabajo. El trabajo que puede ser de manera manual o, si felizmente ha tenido oportunidad de estudiar, intelectual. Y a través de ese trabajo recibe un ingreso. Pero mientras más fungible sea este trabajador, menos va a ganar, porque va a crear menos diferencia. Entonces necesita ser lo menos fungible posible para tener un mayor ingreso. Y que se dan. Las historias de éxito las conocemos. Llámate Leonel, llámate Cristiano. Por ahí puedes hacer ganar millones y millones de dólares. Pero el común de la gente no tenemos esa suerte o esa virtud. Y ese común de la gente necesitamos trabajar. Y en ese trabajo hay dos opciones, como señalaba ya el profesor Neves. O simplemente sales al mercado a encontrar qué hay. O sales, pero bajo cierto nivel básico de condiciones que cada estado determinará para que puedas competir con alguna posibilidad de poder obtener una retribución por el servicio que haces, que no necesariamente va a ser la que vale. Y luego, ya más adelante, de repente seguiré con esta idea, porque el trabajador no tiene derecho al producto íntegro de su trabajo. El trabajador gana una remuneración que pacta con su empleador. Y si no le gusta, no trabaja. Y el empleador no le paga. Gracias. Muy bien, ahora daremos paso a las palabras del doctor Gersi. Muchas gracias. Yo quiero también sumarme al agradecimiento por esta invitación, no sin expresar mi sorpresa, porque claro, en materia de derecho laboral no estoy tan calificado ni calificado en absoluto como los distinguidos profesores que me han antecedido en el uso de la palabra. Imagino que me han invitado para decir algunas cosas críticas respecto al derecho de trabajo, cosa que voy a acoger con gran entusiasmo. En primer lugar, tengo la impresión que en todo el derecho de trabajo, y un poco en lo que ya se ha comenzado a discutir, hay un conjunto de malas interpretaciones y de concepciones equivocadas, que creo es importante poner en claro, o discutir por lo menos. En primer lugar, decía el profesor Neves hace unos minutos, que el problema esencial en el trabajo es corregir la desigualdad para buscar que se devuelva un equilibrio a prestaciones desequilibradas. Aquí hay un primer punto por el que quisiera empezar. En realidad hay en toda esta discusión un grave error. Las prestaciones de un contrato no pueden ser equivalentes, nunca lo son. Pensar que las prestaciones de un contrato son equivalentes es un error. Si yo quiero cambiar un gato por un perro, en un elemental contrato de permuta, el más elemental de los contratos, la compra-venta no monetaria, yo no intercambio un gato por un perro si son equivalentes. Yo no cambio por un gato que es igual a un perro. Yo cambio un gato por un perro cuando valoro más el gato que el perro, y simultáneamente la persona que intercambia conmigo valora más simultáneamente el perro que el gato. En todo contrato ganan ambas partes. Nunca puede haber equivalencia. El sinalagma es un sofisma. No puede existir la equivalencia en las prestaciones del contrato. A valores equivalentes sencillamente no hay contrato. Solo hay contrato cuando ambas partes ganan, porque valor es subjetivo y no objetivo, como creen los marxistas, heredando curiosamente el error de Adam Smith. Los contratos, por lo tanto, no pueden tener nunca equivalencia de prestaciones. Todos los contratos son no equivalentes, y la falta de equilibrio contractual es consustancial a la naturaleza de los contratos, a la naturaleza económica de los contratos. De manera que, si partimos de ahí, hay una diferencia absoluta entre la visión económica del derecho y la visión laboral del contrato laboral. Desde el punto de vista económico, el empleo solamente es sostenible cuando ganan ambas partes, cuando gana el empleador y gana el trabajador.
y solamente se basa en la productividad del trabajador. Si el trabajador tiene una productividad mayor que el costo de remunerarlo, el trabajador será empleado, porque el empleador va a ganar por ese trabajo así contratado. Si por el contrario la productividad del trabajador es menor que el costo de contratarlo, sencillamente el empleador no le va a dar empleo. Toda la remuneración completa, incluidos los llamados derechos y beneficios sociales del trabajador, sale de la productividad. De manera que yo como empleador, al momento que voy a contratar a una persona, de su remuneración total, lo que yo estaría dispuesto a pagarle, voy a restar todos los costos y sobrecostos laborales, incluida su participación posible en las utilidades. De manera que, en realidad, todo sale del sueldo del trabajador. El empleador no paga ningún beneficio social, lo paga el propio trabajador con su trabajo. De manera que, si entendemos que la relación laboral, económicamente vista, se basa en un beneficio mutuo que tiene como esencia la productividad, desde el punto de vista de la teoría económica, las instituciones del derecho laboral, como muchas instituciones de derecho contractual y otras, están equivocadas, porque parten de una visión equivocada de la naturaleza económica del trabajo. Por eso lo iremos desarrollando en el transcurso de la discusión. En realidad, el sueldo mínimo, la estabilidad laboral, son instituciones no solamente inconvenientes, sino francamente superfluas y erróneas. No hay mejor sueldo mínimo que el que no existe. No hay mejor estabilidad laboral que la que no existe. Y los sindicatos son organizaciones mercantilistas para disputar una estructura de poder en el mercado político, desplazando la competencia del mercado político al mercado económico. Desde el punto de vista de la teoría económica, en realidad esta discusión, creo yo, es una discusión esencial, pero es una discusión que tiene relación con la naturaleza económica del trabajo. Muchas gracias. A continuación, el doctor Cabieses dará su punto de vista. Me uno a los agradecimientos al foro académico por invitarme aquí. Me siento honrado de compartir una mesa con tan insignes académicos, que naturalmente tienen mucho más méritos que yo para estar aquí. Al igual que mi maestro doctor García, yo no tengo ninguna experiencia en materia de derecho laboral y solo tengo algunas intuiciones que me permiten cuestionar al derecho laboral como un ejemplo más de lo que Harold Dempsey llama la falacia del nirvana. El profesor yo hace un segundo decía que el derecho laboral tiene esta virtud de permitirnos a todos competir en cierto equilibrio. El doctor Neves decía que tenemos esta posibilidad de tener un piso, y eso no es cierto, porque en realidad el mercado no es una persona que tenga que obedecer una ley. El mercado lo que es el fruto de la interacción humana. Y la interacción humana nos dirá en cuánto valoran las personas las cosas y cuánto están dispuestas a pagar por ello. No porque hay una ley que diga que hay un sueldo mínimo, ese sueldo mínimo se va a respetar siempre. Si alguien quiere trabajar por debajo de ese sueldo mínimo y alguien lo quiere contratar por debajo de ese sueldo mínimo, lo que pasará es que pasaremos al mercado informal. La teoría económica se ocupa del mercado informal y el mercado formal también. El derecho laboral parte de una estructura de deber ser y pierde de lado o pierde de vista la realidad, que es como está. Y en eso yo creo que el derecho laboral tiene un gran problema, es contraproducente. Está, como decía el refrán, empedrado de esas buenas intenciones que te llevan al infierno. El derecho laboral finalmente genera desempleo. Trata de proteger al trabajador, pero que lo que hace es condenar a los trabajadores a tener menos oportunidades de trabajo, porque los sindicatos, como vamos a ver, restringen la competencia. El sueldo mínimo restringe también la competencia, y en un mercado lo que genera riqueza, lo que genera más trabajo es justamente la competencia. Ahora, voy a tratar de responder a la pregunta que inicia esta mesa, que es ¿cómo surge el derecho laboral? El derecho laboral tiene distintos momentos en donde puede considerarse que ha surgido. En Grecia, por ejemplo, los seguidores de Hipócrates hicieron el juramento hipocrático para hacer una unión que restrinja la competencia. Esa es la primera forma de sindicato. Dentro del juramento hipocrático hay un párrafo que dice que yo no voy a tocar a un paciente cuando el mal le corresponda ser atendido por otro médico, y hay especialidades que se reparten el mercado. Se dice que la revolución industrial
fue por sus abusos el fruto del origen del derecho de trabajo. Y esta posición es muy curiosa y responde, creo yo, a un sesgo que hay en la historia por un determinado momento en donde la mayoría de los tenía un pensamiento socialista. Schumpeter dice que el capitalismo en realidad tiene el problema de haber generado el germen de su propia destrucción, al elevar tanto el nivel de vida que la gente podía dedicarse a echarle la culpa de todos sus males. Hay esta idea de que la gente antes de la revolución industrial vivía cómodamente en el campo, ¿no es cierto?, y que la revolución industrial los sacó a la fuerza de sus casas para trabajar largas horas en las fábricas. Pero la verdad es que eso no puede ser cierto, porque si vivían tan cómodamente en el campo, no tendrían por qué haber ido a la fábrica. El proletariado es una creación del capitalismo. ¿Por qué? Porque esa gente vivía en tal pobreza absoluta que manifestó su preferencia revelada de trabajar en las fábricas en condiciones que hoy consideraríamos no adecuadas, porque así estaban mejor. Cuando un intercambio es voluntario, como decía el doctor Gersi, lo que tenemos en términos económicos es lo que se llama una preferencia revelada. Si alguien decide salir del campo para ir a trabajar en una fábrica y en la fábrica creemos que hay unas condiciones que uno no debería aceptar, es porque esa persona que decide hacer eso estaba peor antes de hacerlo. La revolución industrial lo que generó fue además un alza al final del día en el nivel de la calidad de las personas, el nivel de vida de la calidad de las personas. ¿Por qué? Porque la industrialización lo que generó fue bienes para el consumo no de los ricos, sino de todos. Entonces, yo creo que es parte de un mito pensar que fue fruto de la explotación que debían generarse estas protecciones. Lo que no es un mito es que fue fruto de esa mala interpretación de la realidad que se generaron. Muchas gracias, doctor Cabieces. Justo sobre ese tema quería que ahonden, porque a eso iba dirigida la pregunta acerca del origen del derecho laboral. Se origina en un determinado momento de la historia, cómo era la situación antes del hombre y después del hombre. O sea, para que haya el cambio, para que exista este cambio por parte del Estado, tuvo que haber un desencadenante. Entonces, como sugerencia, me gustaría que la réplica tome en cuenta ese criterio. Doctor Neves, por 5 minutos para su réplica. Gracias. A ver, ¿qué peculiaridad tiene la relación laboral a diferencia de otras relaciones surgidas de contratos? Yo creo que en la mayor parte de contratos del derecho civil, ¿no?, por ejemplo, una compraventa, los roles de las partes, comprador y vendedor, son intercambiables. Yo puedo ser comprador de una casa y puedo ser a la vez vendedor de una casa. Puedo ser propietario, puedo ser inquilino, es decir, los roles de comprador y vendedor en el mercado son roles intercambiables. Entonces, ¿por qué debería el Estado proteger a una de las partes frente a la otra si todos podemos ser a la vez una parte u otra? ¿Los roles en la relación laboral son intercambiables o son estructurales? ¿Nosotros somos a veces empleadores y a veces trabajadores? ¿O somos, por pertenencia a una categoría social, indefinidamente empleadores o indefinidamente trabajadores? Y según eso, ¿tenemos o no tenemos poder? No es una relación equivalente, ¿no? Puede ser que ninguna lo sea en sentido estricto, pero esta es estructuralmente inequivalente. Entonces, ¿puede el Estado no regular? ¿Qué pasaría si el Estado no regulara? O si, por ejemplo, los sindicatos a través de los convenios colectivos no regularan. Se produciría lo que el doctor Cabieces llamaba el infierno. El infierno ya existió, hemos salido de él, gracias a la relación laboral regulada por el Estado y regulada por los sindicatos, a través de los convenios colectivos. Entonces vamos a volver a esa situación. ¿En qué parte del mundo, les preguntaría yo a mis estimados panelistas, existe el modelo que ellos predican? ¿Hay algún país del mundo en el que se haya evolucionado, yo diría involucionado, en esa dirección? Es decir, donde la relación laboral está regulada únicamente por un contrato inequitativo, visiblemente, es decir, donde no hay derecho del trabajo y donde las relaciones se rigen por un contrato dispar. ¿Eso existe en alguna parte del mundo? ¿Cuál es el modelo que se le propone al Perú? Yo creo que la humanidad avanza
a través de lo que se conoce como el carácter progresivo de los derechos humanos. Y debemos ir siempre hacia arriba, dentro de lo razonable. Más derechos para más personas. Gracias. Muy bien. Doctor, su derecho a réplica. A ver. Hay un tema importante en toda relación contractual, y más aún en el contrato de trabajo, porque en el contrato de trabajo, como se ha mencionado, se establecen, a diferencia de una compraventa, una permuta, que pueden ser únicas en la vida, o de repente inexistentes, pues la realidad o la falencia económica o la situación social de una persona te va a llevar a este contrato. No eres tan libre de contratar. Entonces la libertad de trabajo es una libertad jurídica, no es una libertad económica, porque piensen ustedes, nuevamente, si tuviésemos el subsidio que les comentaba en la intervención anterior, si vamos a decidir trabajar, celebrar contratos de trabajo no es una decisión que, hoy día quiero trabajar, hoy día no quiero trabajar. Sí, lo puedo hacer, pero cuando yo busco el trabajo, y más aún cuando soy un bien, si puedo llevar ese símil, fungible, intercambiable, la otra parte me va a decir, bueno, es que con usted no tengo voluntad de contratar, quiero contratar con el otro, porque usted es muy costoso, o usted está embarazada, entonces tiene muchos costos, prefiero contratar a una persona joven, usted tiene 60 años, no, ya no es tan útil para mí. Entonces, cuando las relaciones contractuales tienen ciertas circunstancias, y además se combina el tema del poder, porque finalmente en toda relación laboral, como ya se mencionó por ahí, se establece una relación de poder. Una relación de poder donde normalmente el que ofrece el trabajo está en una mejor posición que el que quiere el trabajo. Y el que quiere el trabajo, y no es casualidad que luego del derecho laboral hay una regulación de protección al consumidor, que comparte más o menos la posición de indefensión de un trabajador, porque cuando se acerca alguien a pedir una hipoteca o a pedir un préstamo, las condiciones están claras, lo tomas o lo dejas, te guste o no te guste. Un trabajador, cuando busca un trabajo, también las condiciones son estas, salvo, repito, que tenga una cualidad excepcional, que como en este reclame me parece de USIL, todos mis empleadores se peleen por contratarme. Claro, soy Lionel Messi, soy Cristiano Ronaldo, y yo quiero estas condiciones. Y si no te gustan, busca otro club, porque va a haber eso. Y ese sería el paraíso laboral, seguramente, donde todos nuestros empleadores estarían rogando, y ahí seguramente los empleadores de repente pedirían unas reglas para que no haya un mercado así tan desequilibrado. Pero como la situación es inversa, claro está, surgen las críticas, ¿no? Y entonces surgen las críticas y dicen, no debe haber reglas, todo debe regularse tal cual. Y ya tenemos ese escenario. Se preguntaba el profesor Neves, ¿cómo sería esa situación? Pues hay una situación que, por lo menos respecto del salario mínimo, ya la tenemos ya claramente vigente entre nosotros. ¿Cuál es la del régimen de los trabajadores del hogar? El régimen especial de los trabajadores del hogar, desde siempre, no tiene una fijación del salario mínimo. Y ahí está. Entonces, ese paraíso existe respecto al salario mínimo y respecto a estos trabajadores. ¿Será por eso de repente que el Perú no quiere ratificar uno de los últimos convenios de la OIT que regula expresamente este régimen especial? El régimen de trabajadores del hogar puede ser el ejemplo que se preguntaba el profesor Neves de cuándo podemos intercambiar esta posición de empleadores y trabajadores. Claro, pero es un empleador que no tiene fines de lucro, que no quiere la plusvalía o la diferencia para seguir obteniendo riquezas. Simplemente quiere satisfacer una necesidad no lucrativa. A diferencia de los empleadores empresariales, donde el fin es obtener beneficios a costa de inversión en tecnología, posición en mercado, pero también necesariamente con la fuerza de trabajadores que debe contratar. ¿Y que debe contratar en qué condiciones? Entonces, ahí está la pregunta. ¿Condiciones totalmente libres o condiciones mínimas que permitan una mejora de la persona que está obligada a trabajar? Porque finalmente para eso, reitero, uno se acerca a un contrato de trabajo, para mejorar, para poder satisfacer necesidades que no puede con su posición inicial sin trabajo. Tiene que trabajar porque necesita el bien, dinero, para poder obtener otras necesidades. Consumos personales, satisfacción de su familia y, como dice la Constitución, una remuneración equitativa y suficiente para que él pueda ser digno y pueda dar una vida digna a su familia.
Si ese es el interés que quiere un Estado, está claro, me parece, que debe haber reglas mínimas que regulen el derecho laboral. Si ese no es el interés que quiere el Estado, entonces podría de repente aceptarse la otra posición de desregulación. Y para acabar, o lo veo más adelante, no coincido con que el contrato se base en la productividad, porque si no, solamente los trabajadores cualificados serían contratados y no de repente no tendría sentido el periodo de prueba o cualquier otra contratación de un joven sin experiencia o una persona sin experiencia. El tiempo cumplido. Doctor Gersi, añadiendo la cuestión, también quería preguntarle acerca de si es cierto eso que en un modelo liberal la mano de obra, no habría trabajo para todos, los salarios serían paupérrimos. O sea, añada esos criterios a su respuesta, por favor. Gracias. Bueno, veo que hay en realidad una mala comprensión de lo que es un mercado y el funcionamiento de los mercados. El mercado es solamente un mecanismo de interacción y de cooperación voluntaria. La única manera de establecer la remuneración es por la productividad, económicamente hablando. Y claro, la productividad, no se requiere la misma productividad para toda actividad económica. Entonces, obviamente, puede haber empresarios que necesiten un tipo de trabajo calificado y puede haber empresarios que necesiten un tipo de trabajo menos calificado, más inexperto. El mercado encontrará y demandará cada uno dentro de su nivel y dentro de su característica. Remarco esto por un punto esencial que yo quiero ir llevando, por lo menos introduciendo el tema desde mi punto de vista, me parece absolutamente esencial. El derecho laboral se plantea el problema de los beneficios sociales como un juego de suma cero, en el cual el Estado puede sacar de un lado y poner a otro lado en función de criterios absolutamente arbitrarios. Eso es económicamente imposible. Porque todo lo que saques de un lado, se lo vas a sacar al trabajador. Todos los beneficios, en teoría, sociales no salen ni de la benevolencia del empresario, ni de la genialidad del legislador. Salen del bolsillo del trabajador. Porque la disposición a contratar solamente está en función de la productividad. Si me cuesta más, ya no lo contrato. ¿Qué hago? Me compro una máquina, que es lo que finalmente produce un derecho laboral mal legislado, que es que crea los incentivos que en lugar de dar empleo, me compre máquinas, porque es más barato comprar una máquina que contratar a una persona, como consecuencia de las distorsiones que introduce en la productividad, en la valoración relativa de la productividad, la legislación laboral. La pregunta clásica, ¿no es cierto?, ¿dónde existe el mundo al que tú te refieres? Que es una pregunta falacia, ¿no? Es una clásica falacia. Bueno, yo sé dónde existe ese mundo, en la informalidad, y el Perú es esencialmente informal. Solo que la informalidad es una distorsión. Hay algo que los abogados tenemos que entender y que es un problema de nuestra mala formación económica o nuestra inexistente formación económica. El derecho no es gratuito, el derecho es costoso. No hay almuerzo gratis. Toda norma jurídica cuesta. ¿Cuánto cuesta una norma jurídica? ¿Cuánto cuesta cumplir la ley? La cantidad de tiempo e información necesarias para cumplirla. Cuando el costo de la ley, el costo de la legalidad excede a su beneficio, la ley no se cumple, se incumple. Entonces, si contratar legalmente a una persona tiene un costo que excede a su beneficio, medido en los términos de la productividad relativa, lo que me aumenta a mí en la utilidad de mi empresa, cada trabajador, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a dejar de contratar a la persona? Claro, voy a dejar de contratarla legalmente para contratarla informalmente. Se desplaza de un mercado a otro, del mercado formal al mercado informal. Todo está conectado, no hay una separación. La informalidad es consecuencia de una formalidad onerosa. El alto costo de la ley produce distorsión. ¿Cuál es la distorsión? Que la gente deja de cumplir la ley. La gente solo cumple la ley cuando le beneficia hacerlo. No la cumple cuando no le beneficia. Cuando es muy costosa, no se cumple la ley, se incumple. Y eso es exactamente lo que pasa en el mercado informal. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿de qué estás hablando? Yo siempre digo, estoy hablando de los informales. Los informales son precisamente la consecuencia de la distorsión creada por un derecho laboral ineficiente, que no toma en cuenta la productividad laboral. Como todo, es materia de grado, y hay países que son peores que otros. Yo quiero ir dejando como notas a pie de página algunas cosas para no tener discusiones absolutas y de tipo moral, sino ir yendo a discusiones prácticas y relativas. En el Perú hay espacios de pleno empleo. ¿Y quién los ha producido? ¿El Estado? No, el mercado, el crecimiento del país, la formación de capital.
Vayan a conseguir un bracero a Ica o a Trujillo. No existe. Traten de encontrar un obrero conservero en el Callao. No lo hay. Muchas empresas e industrias tienen que traer gente contratada de otros lugares del Perú porque sencillamente no encuentran un trabajador en Lima, en algunas actividades. Por ejemplo, el mármol, conocimiento profesional. Una empresa importante exportadora del mármol, ubicada en Lurín, ha tenido que construir prácticamente un pequeño pueblo dentro de la fábrica, trayendo a todos sus trabajadores de Pucallpa, porque no encuentra a nadie dispuesto a trabajar. Ahí está la productividad relativa, pues. Tienen que traer gente a ser empleada de otro sitio donde gana menos, la traen a Lima y están dispuestos a pagarle más. No porque el gobierno los obliga. La prosperidad de los trabajadores es consecuencia del mercado. El mercado liberó al trabajador y liberó a la mujer de las fuerzas opresivas del Estado y de las fuerzas opresivas del atraso, que eran anteriores a la Revolución Industrial. No existe mayor ámbito de libertad en la historia de la humanidad que la Revolución Industrial. La Revolución Industrial liberó a los niños y liberó a las viudas de la muerte y del atraso. La historia ha sido escrita equivocadamente. Ha sido la Revolución Industrial la mayor liberadora de las potencias productivas del hombre, al que da libertad con responsabilidad. No hay libertad sin responsabilidad, ni responsabilidad sin libertad. Finalmente, el tema conceptual es muy sencillo: entender lo que es el mercado. El mercado no es un juego de suma cero. El mercado no es un juego de equilibrios. Esa visión de equilibrios del mundo es una visión aristotélica totalmente equivocada. El mercado es una situación donde hay desequilibrios. Solo hay contrato cuando yo valoro más lo que recibo que lo que doy. Por eso es imposible el equilibrio contractual. En ningún tipo de contrato puede existir un equilibrio contractual. Muy bien, muchas gracias, doctor Gersi. Ahora el doctor Cabieses. Voy a tratar de responder algunas de las preguntas que ha hecho el doctor Neves y precisarlas. Yo no creo que los roles de las partes en materia laboral no sean intercambiables. Yo creo que el contrato laboral, como cualquier contrato, sí tiene intercambiabilidad. Digamos, estamos aquí poniendo las cosas en una dimensión que no tiene. Estamos considerando que el empresario es el millonario que solamente se dedica a contratar empleados y que el trabajador es el hombre pobre que no tiene a nadie a quien pueda contratar. Pero las sociedades no son así. Los que son empresarios pueden también ser empleados y viceversa. No es extraño el caso de aquella persona que trabaje para una empresa y tenga una relación de trabajo y además tenga su propia empresa y tenga ahí sus empleados. Y entonces ocupe los dos roles, el del trabajador en un caso y el del empleador en otro caso. De hecho, el doctor Ulloa acaba de dar el ejemplo de la empleada doméstica, ¿no es cierto? Donde ha dicho además que hay empleadores sin fines de lucros. No hay tal cosa. No existe una persona que le pague a otra por algo si es que no cree que está obteniendo una ganancia al respecto. No existe tal cosa. ¿Ustedes le pagan a alguien porque no hay ganancia? ¿Ustedes le pagan a alguien para que no haga nada para ustedes? No, ustedes le pagan a alguien porque sienten que hay una ganancia. Eso es lo que hace el empleador. ¿Y cuánto le pagan? Lo que valora su trabajo. Punto. Así de claro, así de sencillo. ¿Qué pasaría si encarecemos contratar empleadas domésticas? Bueno, habrían menos personas que podrían contratar empleadas domésticas. ¿Qué pasaría? Habrían menos personas que podrían trabajar como empleadas domésticas. Esas personas que trabajan como empleadas domésticas lo hacen porque tienen un trabajo altamente calificado, porque pueden acceder a otro tipo de trabajo, o lo hacen porque por el momento no tienen alguna otra alternativa en el mercado. Probablemente lo hagan porque no tienen otra alternativa. Si encarecemos su contratación, ¿qué estamos haciendo? Las estamos, en el fondo, destinando al desempleo. Ese es el problema que tiene el derecho laboral, ¿no es cierto? Ese es el infierno que genera el derecho de trabajo. ¿Qué pasaría si el Estado no regulara? La respuesta no es el infierno, como dice el doctor Neves, es la informalidad. Mejor dicho, ¿qué pasaría? Viviríamos en un mundo donde habría más empleo. Cuando el Estado regula, llegamos al infierno. ¿Al infierno para quién? Para los más pobres, para los menos capacitados. Porque el Estado, además de darles una educación sumamente pobre, que no los capacita para poder generar servicios que sean valiosos en el mercado, les impide acceder al mercado porque lo que señala es que tienen que ser susceptibles de dar un servicio que cueste más que el sueldo mínimo. Como no pueden dar un servicio que cuesta más que el sueldo mínimo, están destinados al mercado informal. Y en el mercado informal tienes
a veces menos participantes. ¿Por qué? Porque tienes el costo de incumplir la ley. Como tienes menos gente dispuesta a participar del mercado informal, lo que tienes es menos demandantes de trabajo. Cuando hay menos demandantes de trabajo, lo que pasa es que la gente tiene que bajar sus precios. Y finalmente, estas regulaciones lo que terminan haciendo es que la gente más pobre tenga que trabajar por menos de lo que podría obtener en un mercado no regulado. El problema del derecho laboral es que vive de espaldas a la economía y cree que por la sola pluma del legislador se va a llegar a tener lo que ellos denominan un piso. Y entonces, como han denominado que hay una condición mínima de trabajo, lo que va a pasar es que esa condición mínima de trabajo se va a cumplir. Pero la gente no actúa así. Porque si la ley mágicamente se ejecutase siempre, no habrían delitos, no habría evasión tributaria, no habría necesidad nada más que de la ley para que la sociedad funcione ordenadamente. Por el contrario, la ley lo que genera es que cuando su costo excede su beneficio, la gente se desplaza en la informalidad. Y lo que hace la ley laboral es justamente eso, desplazar a la gente hacia usos, hacia costumbres y no hacia el respeto de la ley. Finalmente, me acaban de decir, bueno, Otrovio acaba de decir que la libertad de trabajo es una libertad jurídica, no económica. Yo eso no lo entiendo. Entonces tenemos libertades que otorga la ley, pero que no se dan en la realidad. ¿No es cierto? Podríamos pasar al terreno de la poesía, entonces. Si la ley te concede una libertad que en realidad no tienes, ¿para qué te la concede? Muchas gracias.